al Señor. Muy buenos días para todas y cada una de las personas que en este momento eh, nos están sintonizando, se están conectando con nosotros a través de los distintos medios de comunicación, a través de las distintas plataformas o redes sociales que conseguimos para impartir, para nosotros dar de gracia lo que de gracia recibimos de parte del Señor. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Hoy es domingo 16 de marzo del año 2025 y esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la isla de La Palma, de la Comunidad Canaria de España, un lugar donde te va a conseguir revelación, impartición de la palabra y propósito de Dios para su vida. Amén. Estamos contentos, estamos felices de poder recibirlo en este momento, de que usted se haya conectado con nosotros para recibir lo que el Señor tiene para su vida en este día. Para mí, es un grato honor y privilegio poder estar en este preciso momento acompañado de mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, a quien le vamos a dar el pase para que le dé un saludo de bienvenida a todos y a cada uno de los que en este momento nos están sintonizando. Amén, amén. Muy buenos días para todos. Bendiciones a todos aquellos que se están conectando en este momento, como todas las semanas, ¿verdad? Que salimos, ¿verdad? A través de la plataforma de YouTube y de Facebook Live, ¿verdad? Y por Telegram también. Entonces, así que le bendecimos enormemente. Eso, como bien le ha dicho, está bueno, aquí con un poquito de frío, como que no le pega mucho frío, pero a mí sí. A mí sí me estoy, bueno, todo el tiempo temblando. Damos gracias al Señor, de verdad, honramos su presencia por mantenernos, por ayudarnos, por sostenernos, porque su palabra corra como río en medio del desierto a través de esta plataforma, en esta tierra también en el cual estamos llevando la palabra, estamos llevando el mensaje, estamos plantando su palabra. Con la esperanza de verdad, cada día viendo sus milagros, su poder, y sabemos que tarde o temprano todo lo que estamos sembrando con lágrimas, pues recogeremos con gozo. Así que estamos esperando ese tiempo. Ciertamente Dios viene moviéndose con milagros en medio de esta isla, con muchas personas que conocemos. Y bueno, para la gloria de Dios, pues oramos para que esos milagros irrumpan en sus mentes, en sus corazones, y puedan entender que si bien nada podemos hacer, que tienen que buscar de ese Dios grande y poderoso en el cual tenemos solamente salvación. Así que estamos aquí perseverantes, insistiendo porque ha sido el Señor que nos ha plantado aquí, nos ha respaldado, y qué más podemos decir. Como decíamos el cántico hace un momento, lloramos mucho en medio de la adoración. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, Él es nuestro libertador. Hay un sonido de guerra, pero también un sonido de victoria y de libertad, en el nombre poderoso de Yeshua. Hubo un pueblo que para este tiempo estuvo oprimido, a punto de ser exterminado. Estuvo celebrando precisamente según el calendario del Señor, el calendario de Dios, desde el jueves en la noche, ¿verdad? Hasta ayer se estuvo celebrando la fiesta del Purim, ¿verdad? Ellos celebraron ese tiempo de libertad, de ver la mano poderosa de Dios, cómo Dios usó a una doncella, a una mujer, y para eso, para este tiempo te trajo Dios aquí. Para este tiempo Dios te ha puesto, te ha llamado en medio de tu familia. ¿Para qué? Para que seas un Esther, para que seas un Mardoqueo, para que sea ese hombre, esa mujer de Dios, ¿verdad? En el cual Dios tiene confianza y cree en lo que ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, no hablo más. Le doy el paso para todo lo que le dije a predicar. Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos y estamos felices una vez más de poder salir al aire a través de esta plataforma y compartir de gracia lo que de gracia nosotros recibimos de parte del Señor. Una vez más, sean bienvenidas y bienvenidos todos los que están conectados por cada una de las plataformas. Les vamos a pedir que usted nos pueda apoyar
en este ministerio, suscribiéndose a nuestras páginas, suscribiéndose a nuestro canal, dándole un like, haciendo un comentario o compartiendo este mensaje con aquellas personas que usted sabe que lo necesitan en este momento, que están pasando por un momento de depresión, que están pasando por un momento de dificultad económica, financiera, sentimental, familiar, laboral o física, de cualquier tipo de forma o de manera. La palabra del Señor es poderosa para levantarte y sacarte de cualquier situación y proyectarte hacia el destino que tiene contigo. ¿Ves? Y es por eso que es importante que usted nos pueda ubicar en cada una de estas plataformas con el nombre o la nomenclatura de Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España, para que entonces de esa forma nosotros podamos llegar hasta el último rincón de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces póngase cómodo, ubíquese en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15. Allí va a estar el texto o la escritura base que vamos a utilizar para sostener el tópico del tema que nosotros vamos a hablar en esta tarde, como lo es la autoridad de los hijos de Dios. El día de hoy vamos a hablar de ese tema, la autoridad de los hijos de Dios, y nos vamos a fundamentar en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Mire cómo dice la palabra del Señor rápidamente, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, que es el que se cree que escribió este libro de los Hebreos, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, se está refiriendo a Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, subráyelo, al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pastor, no me habla de eso, pastor. A algunos no les gusta, pero resulta que en las escrituras hacen mucha mención o mucha más mención de este personaje, de este horrible personaje, que de muchas otras cosas, ¿eh? Y tenemos que hablar de ello. Entonces, resulta que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, porque muchas personas que le tienen miedo a la muerte, estaban tiempo pasado, durante toda la vida, sujetos a servidumbre. En otras versiones dice a esclavitud. ¿Ve? Eran esclavizados por medio del temor a la muerte por el reino de las tinieblas. ¿Ve? Entonces, este va a ser el texto base que vamos a utilizar para nosotros hablar hoy acerca del tema, la base de la victoria de los hijos de Dios y el estatus actual de nuestro principal enemigo, el diablo, en esta guerra de tipo espiritual, porque hemos venido hablando de esto, de guerra espiritual, a lo largo de todo este tiempo. Si usted se quiere poner al tanto, búsquenos en esos canales donde ya le dijimos y nos apoya dándole un like y compartiendo este mensaje con nosotros. Amén. Entonces, podemos comenzar diciendo que cuando nosotros hablamos de bases o de fundamentos, porque vamos a hablar de la base de la victoria o de la autoridad de los hijos de Dios, cuando nosotros hablamos de bases o de fundamentos, estamos hablando del piso que va a soportar el peso de la estructura de una casa, ¿ve? De un edificio o de un monumento que se vaya a construir para que tenga mayor soporte, para que tenga mayor solidez, para que tenga mayor resistencia y soportar el peso que se va a montar sobre ello. Y comparativamente hablando, podemos decir que la base o el fundamento
de este tema que nosotros estamos hablando, es decir, del poder, del dominio y de la autoridad que los verdaderos hijos de Dios tenemos sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la enfermedad, sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre la pobreza económica y sobre todos los demonios del mundo. Mire, esa autoridad está fundamentada, escúcheme bien, sobre la gran victoria que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret obtuvo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, cuando lo crucificaron públicamente delante de cientos de personas que fueron testigos de ese suceso en aquel entonces, pero al mismo tiempo también dicen las Sagradas Escrituras que al tercer día, mire, las mismas personas que lo vieron morir ahora fueron testigos de la resurrección o de la impresionante resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret de entre los muertos, venciendo de esa manera a la muerte, venciendo al diablo, venciendo el infierno, venciendo la enfermedad, venciendo la depresión, venciendo a todos los demonios y recuperando de esa manera el poder, el dominio y la autoridad que el diablo le había robado al primer hombre que Dios había creado en el huerto del Edén, es decir, a Adán y a Eva, allá en el huerto del Edén. Entonces Jesús, con esa victoria, recupera ese poder, ese dominio y esa autoridad y la pone en manos de su iglesia, la cual se iba a convertir en el templo y la morada de su Espíritu Santo, para de esta forma quedar empoderada la iglesia para hacer valer la autoridad de Dios en esta tierra y hacer su agradable y perfecta voluntad. ¿Cuántos me dicen amén, amén por esa palabra? Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, en este ministerio, desde que nosotros llegamos, hace ya 6 años que vamos a cumplir, que llegamos aquí a la comunidad canaria desde Centroamérica o la parte norte de Sudamérica, aquí a este continente, nosotros hemos visto el poder de Dios desatado, hemos visto las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo de Dios por encima de las obras de maldad del reino de las tinieblas. Y es por eso entonces que nosotros nos jactamos en la cara del diablo y le recordamos y le decimos a cada instante lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret logró para nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, cuando la muerte no lo pudo retener, cuando el infierno no lo pudo retener y tuvieron que soltarlo, y allí se concretó la victoria más grande de todo el universo, del reino de la luz sobre el reino de las tinieblas. Y como decimos nosotros en nuestra nación, una victoria irreversible, irrefutable, una victoria eterna que más nunca, que jamás el reino de las tinieblas podrá quitarse de encima. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y para eso estamos destinados a ser más que vencedores. A estar en victoria. Eso, a ser más que vencedores en Cristo. Así es. Ese es nuestro fin. Ese es nuestro llamado, nuestro propósito, a caminar en victoria aquí en la tierra. Pastor, y entonces, ¿por qué algunos cristianos creyentes que yo conozco siempre andan como el perro, con las orejas caídas, con el rabo entre las piernas y el diablo dándole látigo en el lomo y los hermanos corriendo adelante porque corre, hermano, que viene el diablo, hermano, esconde? No, es al revés. Es al revés, que nosotros, donde quiera que aparezcamos en el escenario terrenal, el reino de las tinieblas tiene que huir delante de tu presencia. Y no es porque tú seas más fuerte o más poderoso, sino es por el que está contigo. Porque dice la palabra de Dios que más grande y poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Ahora,
Todo esto lo vamos a comenzar a sustentar en lo que dice la poderosa palabra del Señor. Vámonos a lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, rápidamente. Vamos a ponernos los patines porque el tema es un poquito largo, ¿verdad? Pero queremos darlo o resumir las partes más interesantes. Mateo capítulo 28, miren, del versículo 17 al 19. Aquí ya habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, ya había descendido, dicen las Escrituras, a lo más profundo de la tierra, ¿verdad? Donde estuvo 3 días y 3 noches, y al tercer día la muerte no lo pudo retener, el infierno no lo pudo retener, se rompieron las cadenas y abrieron las puertas del infierno, y Jesucristo al tercer día resucita de entre los muertos. Y usted sabe lo primero que hace, se le aparece a su iglesia. Miren lo que dice Mateo 28, del 17 al 19. ¿Ve? Aquí estaban sus discípulos, y a las primeras personas a quien Jesús se le aparece es precisamente a sus discípulos. Y dice aquí que cuando le vieron, sus discípulos, dice, lo adoraron. Le adoraron. Usted sabe que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te postrarás delante de ellos, ni los adorarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso. Cuando Dios ve a un ser humano prendiendo una vela y arrodillándose delante de una imagen, de una figura de madera, de acera, de barro, de hierro, qué sé yo, de lo que usted se pueda imaginar, mire, Dios se pone celoso. Dios se pone celoso y se aparta de esas personas, porque ahí lo está diciendo claramente. Ahora yo me pregunto, si solamente delante de Dios debemos postrarnos y adorar, porque Jesús se lo dijo al diablo cuando lo tentó, ¿verdad? En aquellos 40 días que estuvo ayunando en el desierto, y le dio, si te postras delante de mí y me adoras, le dijo el diablo, y Jesús le dijo, no, solamente delante de Dios te postrarás y adorarás. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué si aquí se le están postrando y lo adoran? No solamente ahorita que estamos hablando que resucitó entre los muertos, sino ya antes, usted se pone a leer los evangelios y se consigue que personas se postraban y adoraban a Jesús. Apenas nació, dicen que unos magos que llegaron del oriente se postraron delante de él y le trajeron presentes y lo adoraron. Apenas llegó al mundo, ya estaba recibiendo adoración. Ahora, pregunto, si solamente delante de Dios debemos postrarnos y adorar, y Jesús estaba claro con eso, el diablo también, ¿por qué aquí Jesús no le impedía a las personas que lo adoraran a él? Porque no le decía, no se postren delante de mí, póstrense delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, porque Jesucristo es Dios. Era parte del plan que Él tenía, venir a este mundo en forma de hombre. Y todo lo que hizo en esta tierra lo hizo como hombre, porque era parte del plan, pero nunca dejó de ser Dios. Y esta era un área donde Él se estaba identificando como Dios. Entonces aquí se le aparece a sus discípulos, lo adoran, y dice que con todo eso algunos dudaban, con todo y que estuvieron o caminaron de la mano con Jesús de Nazaret, vieron cómo los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos oían, los demonios se sujetaban. Ahora Él resucita entre los muertos y todavía algunos dudaban. Pregunto, ¿se le parece esto a algunos que viven cerca de usted? O algunos que se congregan con usted, porque hasta dentro de las iglesias tenemos personas así, que van a la iglesia, que levantan las manos, que dicen que creen a Dios, pero dudan de Dios.
del poder de Dios. Pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar más adelante. Entonces, en el 18 dice, entonces Jesús se les acercó y les habló diciendo, escuchen, toda potestad, es decir, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. La correcta interpretación dice, ahora todo poder que yo tenía en el cielo y el que me acabo de ganar aquí en la tierra, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo el infierno, venciendo a la enfermedad, venciendo a los demonios, el Padre te da a contar, me es dada, me ha sido entregada ahora aquí en la tierra. Por lo tanto, aquí Jesús delega ese poder, ese dominio, esa autoridad sobre su iglesia y le dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, yo lo delego sobre ustedes para que vayan y hagan discípulos sobre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya usted ven? Ahora, esto también lo podemos fundamentar con lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Vámonos rápidamente. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Mire cómo dice. 17. Dice aquí el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, dice, cuando yo le vi, porque fue una manifestación, una revelación que el apóstol Juan recibió de Jesucristo de Nazaret, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies del miedo, ¿ves? De ver a Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, su mano derecha, y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve tiempo pasado, muerto, el que murió, ¿ves? Mas he aquí que vivo, pero ahora vivo porque resucité entre los muertos por los siglos de los siglos. Y de paso tengo las llaves de la muerte y del Hades. Son símbolos de poder, las llaves. Tengo yo ahora el poder en mis manos, por lo tanto, yo lo delego sobre ustedes. Entonces, todo esto quiere decir que el desconocimiento o la ignorancia de esta gran verdad de lo que estamos conversando, de lo que estamos hablando, del tema de la autoridad de los verdaderos hijos de Dios, cuando usted desconoce esto, eso es lo que ha empoderado al diablo y a sus demonios, para esclavizar y someter al hombre, incluso a miles de creyentes que desconocen esta realidad, por causa de la ignorancia y del desconocimiento. Y fue por eso que Jesucristo, en Juan 8:32, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la verdad, nadie te puede venir con mentiras, nadie te va a venir con engaño, tú vas a ser asertivo, ¿ves? Y eso es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha ocurrido por miles de años en todos los pueblos y las naciones del mundo. El diablo ha engañado al hombre, al ser humano, con sus creencias folclóricas, con sus creencias generacionales, tradicionales, con las costumbres de los pueblos y las naciones. Y es por eso que muchas personas han perdido la batalla contra el reino de las tinieblas, porque, mire, en el mundo espiritual se mueve es a través de la verdad y la mentira. No hay blanco y negro, no hay un color intermedio, o verdad o mentira. Cuando tú manejas la verdad, nadie te va a venir a ti con mentiras, nadie te va a venir a ti con trampas ni cosas por el estilo. ¿Ves? Porque cuando tú conoces la verdad, tú vas al blanco directamente. Un momento, como decía Jesús, se lo decía al diablo. El diablo le citaba la palabra cuando estaba ayunando 40 días de ayuno.
El diablo le citó la palabra, pero Jesús, conociendo la verdad, le decía, si es verdad, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eh? Si tú eres el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no te lanzas por aquí? Sí, es verdad, enviará sus ángeles, pero a tu Dios no tentarás. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te postres y me adoras? Porque la palabra del Señor dice que solamente delante de Dios te postrarás y adorarás. O sea, siempre esgrimió la verdad. Jesús siempre manejó la verdad. Cuando tú manejas la verdad, eres asertivo. Le vas a poner el dedo en la llaga al diablo y va a salir huyendo de tu presencia. Mire, cuando los colonizadores de aquí de España fueron allá a nuestro continente en Sudamérica, un grave error que cometieron los indígenas, nuestros aborígenes, nuestros antepasados, era que tratando de defenderse de los españoles, ellos con su arco y con su flecha, ellos veían a un hombre montado sobre un animal inmenso que ellos desconocían que era el caballo. Y en vez de atacar al hombre, atacaban era el caballo. Entonces, la única flechita que tenía se la disparaban al caballo. Y el hombre que tenía armas, entonces ¡pam!, mataba al indígena. Entonces, por errar el blanco, por confundir al caballo con el hombre y dispararle al caballo, pues lamentablemente muchos perdieron la vida y de esta manera es que fuimos colonizados por los españoles. ¿Ves? Esta tierra ahora donde nosotros estamos. Porque el conocer la verdad es lo que te va a hacer a ti moverte con toda confianza, con toda firmeza, con toda tranquilidad, por encima de enfermedades, por encima de circunstancias económicas, por encima de problemas sentimentales, de problemas espirituales. Tú sabes de que sabes, de que sabes, de que sabes, de que más grande y poderoso es el que está contigo que el que está en contra de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Así mismo es. Aleluya. Entonces, todo esto que estamos conversando quiere decir que nosotros no estamos luchando contra un enemigo débil, ¿ves? Porque esta es la otra. Sabemos que el reino de las tinieblas fue vencido, pero no lo podemos subestimar tampoco, porque el Espíritu Santo de Dios le reveló al apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que nosotros no estamos luchando contra un enemigo débil. ¿Ves? Porque dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra otros seres humanos, sino contra una peligrosa organización de seres espirituales de maldad que manejan muy bien, mire, una disciplinada cadena de mando, que es lo que los hace a ellos unidos y respetados, porque están muy bien organizados, son obedientes a una sola voz, que es a la voz del diablo, y tienen disciplina, cosa que lamentablemente debo reconocer le falta al cuerpo de Cristo. Disciplina, organización, respeto, como esta organización de seres espirituales de maldad sí practican, y es lo que los hace sólidos y firmes y temerosos, y que han prevalecido por años. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 25. Vámonos rápidamente otra vez a Mateo 25, versículo, 12, Mateo 12 del 25. Mateo 12 del 25 al 28 dice nuestro Señor Jesucristo, aquí Jesús estaba demostrando su poder por encima del reino de las tinieblas y estaba echando fuera demonios. Ellos nunca habían visto que un espíritu demoníaco se sometía a un hombre y quedaron boquiabiertos cuando veían que los espíritus demoníacos se sujetaban a las órdenes, a las palabras y a la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Entonces, como Jesús de Nazaret estaba sometiendo al reino de las tinieblas, ellos, los religiosos que estaban en aquel entonces, comenzaron a pensar en su mente que Jesucristo echaba fuera a Satanás o a los demonios
porque tenía dentro de él a Belcebú, el príncipe de los demonios. Mire lo que ocurrió. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, a través del don del discernimiento de la palabra de sabiduría o de ciencia, el Espíritu Santo te puede revelar lo que esas personas pueden estar pensando. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero escúchenme, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, un reino más poderoso que el del reino de las tinieblas. ¿Ve? Entonces, no es que subestimemos el reino de las tinieblas, porque el reino de la luz es mucho más grande y poderoso. ¿Ve? Pero no lo subestimamos, como decía Pablo en 2 Corintios 2:11. Pero lo que sí no podemos ocultar es que esa gran victoria de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret sobre el reino de las tinieblas hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, esa victoria se convirtió en nuestra victoria. La victoria de Jesús es tu victoria si tienes a Jesús en tu corazón. Es mi victoria. Se convirtió en nuestro triunfo. Y quienes deben temer y quienes deben huir cuando los hijos de Dios aparecen en el escenario terrenal deben ser los demonios, debe ser la enfermedad, debe ser la delincuencia, debe ser la tristeza, debe ser la depresión, debe ser la ansiedad y todas las obras de maldad del reino de las tinieblas, y no al revés. La iglesia de Jesucristo tiene que ser inconmovible como el monte de Sión. Tiene que ser inconmovible como los cedros del Líbano, que cuando vienen vientos, tempestades, mire, esos cedros, dicen algunos especialistas, que tienen una raíz el doble de larga de lo alto que ellos tienen hacia afuera, hacia la superficie. Entonces están bien sólidos, están firmes, están bien fundamentados. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el día de hoy, con esta revelación, con esta palabra que nosotros te estamos impartiendo, te estamos dando, tú tienes que abrir los ojos, tú tienes que tomar la decisión el día de hoy de dejar de ser la alfombra del diablo, de dejar de ser aquel a quien el diablo viene a pisotear, a quien el diablo viene a reírse, a mofarse. No, y no te estoy diciendo que no vas a atravesar por problemas y por dificultades, porque los vamos a enfrentar, los problemas y las dificultades, pero así como vienen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret se tienen que ir para la gloria del Señor. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Mateo 16, versículo, vamos a leer del 15 al 18. Rápidamente, mire lo que dice aquí. Jesús le estaba preguntando a sus discípulos qué creían ellos que él era. ¿Quién creen ustedes que yo soy? Entonces, él le dijo: ¿vosotros quién decís que yo soy? Dice el 16, respondiendo Simón Pedro, Simón, a quien Jesús le puso por apodo o por sobrenombre Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, le dijo el apóstol Pedro. 17. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuche y subraye esto. Y las puertas del Hades
no prevalecerán, no prevalecerán, no prevalecerán en contra de ella. ¿Eh? Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Mire, aquí hay una revelación inmensa, grandiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se ha atribuido la revelación incorrecta de este pasaje, haciéndole creer al mundo que aquí se está refiriendo a que el primer papa que tuvo la Iglesia Católica fue el apóstol Pedro. Eso es una falsedad, eso es mentira. Eso es mentira de mentiras. Porque, en primer lugar, yo leí un artículo de un sacerdote que estuvo investigando al respecto de esto y descubrió que resulta que no fue así, que no fue el primer papa en los anales de la historia que ellos manejan. Y aquí, en la correcta interpretación, aquí se lo vamos a decir, mire, Jesús le responde a Pedro y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial, que está allá en su reino en los cielos. Ahora, mi Padre te reveló a ti lo que yo soy el Cristo, el Mesías, el enviado. Pero yo a ti te digo, esta es la interpretación, pero yo, Jesús, a ti te digo que tú eres Pedro. Primero le llama Simón y ahora viene y le dice Pedro. ¿Qué significaba Simón? Caña débil, frágil, una caña débil que se doblega y se puede partir ante un viento huracanado. Entonces le cambia el nombre y le dice, yo a ti te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, una roca pequeña, una roca pequeña. Y sobre esta roca, es decir, ahora no es piedra, sino una mole inmensa. Imagínese usted un monte inmenso, macizo de piedra. Dice, y sobre esta roca, ¿quién es esa roca? ¿O a qué se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a lo que te estoy revelando. Sobre esta palabra que yo te estoy revelando, yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre la palabra, sobre la roca, no sobre Pedro. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera edificado su iglesia sobre Pedro, un hombre de carne y hueso, no existiría la iglesia. Porque ya ustedes conocen la historia de Pedro. Cuando lo fueron a perseguir, lo negó 3 veces. Y Pedro es un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a la revelación de su palabra, que es como una roca inmensa. Y sobre esa revelación, sobre mi palabra, es que yo voy a edificar mi iglesia. Y después sigue diciendo, y las puertas del Hades, la palabra puerta significa poder. Y el poder más grande que exista en el infierno, en el Hades, no prevalecerá en contra de la iglesia, no prevalecerá en contra de ella. Entonces, la revelación nos dice que el diablo está bajo los pies de la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo lo venció, Jesucristo es la cabeza del cuerpo y el diablo está pisoteado, está vencido, está por debajo. Entonces, quienes tienen poder, dominio y autoridad sobre el reino de las tinieblas son los verdaderos hijos de Dios. Pregunto, ¿dónde están los verdaderos hijos de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás no. Bueno, gloria a Dios. Ahí se la dejamos para que usted saque sus propias conclusiones. Amén. Entonces, vamos entonces a comenzar a fundamentar esta gran verdad que nosotros hemos conversado, que nosotros hemos hablado acerca de lo que dice la poderosa palabra de Dios con respecto a la autoridad, con respecto a la victoria sobre la cual está fundamentada la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Vamos a comenzar nosotros a escudriñar las escrituras y vamos a darle a esto mayor peso. Amén. Ya nosotros observamos
según lo que hemos venido conversando, que quien tenía que venir a este mundo a enfrentar y a vencer al diablo y a sus demonios, tenía que ser una persona de carne y hueso, como el primer hombre que Dios hizo y puso en el huerto del Edén. ¿Ves? Porque de lo contrario, entonces sería una desventaja en contra del reino de las tinieblas. ¿Ves? Porque si Jesús hubiese venido a este mundo y se presenta como Dios, el primero que iba a levantar la mano y se iba a quejar o iba a, a refutar este enfrentamiento entre el reino de la luz y de las tinieblas, el primero que se iba a quejar iba a ser el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo le iba a decir al tribunal celestial, ya va, yo engañé en el huerto del Edén a un hombre de carne y hueso llamado Adán. Y ahora tú me mandas aquí a la tierra a Dios. ¿Me hago explicar? Entonces, a quien tenía que vencer el príncipe de este mundo, o a quien tenía que enfrentar, era otro hombre de carne y hueso como el primero que hizo Dios en el huerto del Edén. ¿Eh? Y vamos a leer ahora nosotros lo que dice el texto que utilizamos al principio, Hebreos capítulo 2. Vámonos al libro de los Hebreos, al final del Nuevo Testamento. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Mire cómo dice. Hebreos 2, 14 y 15 dice. Así que, por cuanto los hijos, se está refiriendo a los hijos de Dios, participaron en donde, en este mundo, de carne y sangre, es decir, participaron o participan en este mundo con un cuerpo de carne y de hueso, coma, él también, se está refiriendo a Jesucristo, participó de lo mismo. ¿Ves? Es decir, Jesús también vino a este mundo con un cuerpo de carne y de hueso, coma, para destruir, porque sabía que lo iba a vencer, que lo iba a demoler por medio de la muerte, porque venía era eso. Algunos se preguntan, pero ¿por qué Jesús tuvo que morir? Eso estaba planificado. El que no lo sabía era el diablo. ¿Eh? Entonces le dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Eh? A través de su sacrificio en la cruz, de la muerte de Jesús, y después cuando resucita, vence al diablo, vence a los demonios, vence al infierno, vence a la muerte, vence la depresión, la tristeza, la ansiedad, el problema económico, el problema sentimental, el problema, como usted quiera llamarlo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Ve? Vamos a pasar por problemas, sí, pero por encima de todo nosotros vamos a prevalecer. Vamos a enfrentar los problemas, las dificultades y vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y dice el 15, y librar, escuchen, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, porque el que no lo sabía, ahora usted lo sabe, ya no debe estar sujeto a esto. Estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Entonces, hay personas que se deprimen por problemas económicos, por problemas sentimentales, por problemas laborales, por problemas espirituales, por problemas físicos. Se deprimen, se desmoronan y entonces bajan su guardia y el reino de las tinieblas los somete, el reino de las tinieblas los manipula, los influencia y los domina. Y entonces usted los ve desesperados, angustiados, cometiendo errores, porque eso es lo que busca el enemigo, desequilibrar a los hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos entonces a ver
algunas responsabilidades fundamentales con las cuales nuestro Señor Jesucristo de Nazaret vino a este mundo. Vamos a leer lo que dice Juan 3:16 en el Nuevo Testamento. Juan 3:16, mira cómo dice. Vamos a leer del 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los que aquí estamos, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Salvo de qué? De un juicio que va a venir sobre el rebelde, sobre el desobediente, sobre el independiente, sobre todos aquellos que siguen la corriente del príncipe de este mundo y le dan la espalda a Dios. Entonces, sean salvos por medio de Él, de Jesucristo. El que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Ya te ven? Entonces, de esta manera, nosotros vamos viendo con qué finalidad o propósito Jesús vino a este mundo. Vino a salvar a la humanidad. Vino a poner su vida, a pagar un precio por ti y por mí que ningún ser humano podía pagar aquí en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Adán no tenía un pecadito. Por eso Adán, el primer hombre que estuvo en el huerto del Edén, podía hablar cara a cara con Dios. Y le puso nombre a la creación porque él hablaba con Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado de por medio. Cuando el hombre peca, entonces eso se convierte en un obstáculo entre Dios y el hombre, y cuando el hombre se multiplica, se extiende como un germen, ¿ves? Se incrusta en la genética del ser humano, y como un virus, como va dentro de los genes y se transmite entonces el germen del pecado, ¿ves? Y no había ninguno que no tuviese pecado. Ahora usted debe entender por qué Jesús no nació o vino a este mundo producto de la unión sexual entre un hombre y una mujer, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque nació sin pecado, porque con su sangre preciosa, que no estaba manchada de pecado, Él nos limpia a nosotros de todo pecado. Amén. Entonces, no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, pero el que cree en Él, ese es salvo. El que no cree, el que se hace el paisa, como decimos en nuestro país, el que se hace el musiú, el que le da la espalda, pues ese va a enfrentar al tribunal de la vida y de la muerte. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4:18, yo creo que no nos va a dar chance de terminar este tema, pero podemos continuar para la siguiente semana. Lucas 4:18, Jesús describe aquí en este pasaje sus objetivos, su finalidad, su propósito en esta tierra. Mire, se metió en una sinagoga, le dieron el rollo para leer las escrituras, lo abrió y halló en donde estaba escrito esto, y leyó: el Espíritu, con E mayúscula, del Señor, refiriéndose al Espíritu Santo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, me ha enviado, o fui comisionado para dar buenas nuevas
a los pobres. Y no se refiere aquí a las personas de escasez económica solamente. Se refiere a las personas pobres de espíritu. Se refiere a las personas humildes. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen muchas riquezas económicas y son más humildes que muchos que no tienen recursos económicos y son arrogantes, altivos, orgullosos, groseros, rebeldes y parte de contar. ¿Ven? Entonces, para dar buenas nuevas a los pobres, a los humildes, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a las personas que han sido engañadas, a las personas que han sido burladas, a las personas que han sido atropelladas injustamente en este mundo y tienen el corazón desfragmentado, destruido. Dice, a pregonar la libertad a los cautivos, es decir, a los que están presos en este momento, esclavizados, manipulados por sus pecados precisamente, producto del pecado, atados a vicios, a adicciones, a malos patrones de conducta, inmoralidad sexual. Para ustedes contar, al Señor vino a pregonarle libertad a esas personas y devolverle la vista a los ciegos. Y no se refería solamente a los ciegos físicos, sino a todos aquellos que pudiendo ver, no entienden. Por eso dice el refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Devolverle la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a los que están siendo golpeados o presionados en su mente con pensamientos, con ideas, con conceptos, con sueños, con que el diablo pone sobre ellos para oprimirlos, ¿sí? Y a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y mire lo que dice Primera de Juan 3:8. Vamos a ir ya concluyendo. Primera de Juan 3:8. Vámonos rapidito. 3:8. Se me perdió ahora Primera de Juan. Primera de Juan, aquí está. 3:8. Mire cómo dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, él fue el que impuso esta moda de pecar, de rebelarse contra Dios, de independizarse de Dios. Desde el principio, el diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, se está refiriendo a Jesucristo de Nazaret. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Estas son las principales responsabilidades y tareas de Jesucristo de Nazaret: destruir y deshacer las obras del diablo. Y usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a eso, a darle continuidad al ministerio de Jesucristo de Nazaret. Aquí, y en el versículo 9, ¿lo puedo leer? ¿Sí? Bueno, en el versículo 9 ahí mismo dice así, esta es la versión K2, dice, nadie que tiene a Yahweh como su padre practica el pecado, porque la cera, o sea, la descendencia plantada por Yahweh, permanece en él, o sea, la descendencia que es de Dios permanece en él. Esto es, no pueden seguir pecando, porque tienen a Yahweh como padre. Tremenda esta versión. Yo quería decir algo rápidamente cuando habla, precisamente voy a intervenir con esto. Es el pecado que mora en nosotros. Yo esta mañana compartía rápidamente en medio de la dirección que anoche leía con respecto a Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo llama, bueno, cómo estaban siendo robados, oprimidos por los madianitas, ¿verdad? Que les venían, les robaban las cosechas, les robaban todo, los tenían, pero saqueados completamente. Pero me llama la atención y eso me puso a meditar precisamente en que
cuando Dios le habla a Gedeón, le dice, lo primero que le dice, quita los altares de tu padre, quita las imágenes, la idolatría que tu padre, o sea, ese pecado, esa maldición que venía de su padre, ¿vale? Que la quitara, que la cortara, y Gedeón hizo eso. Hoy en día, lo que el Señor me llevaba a ministrarle a que meditáramos en qué hay en nosotros, en nuestros padres, ¿verdad? Se nos sembró esa maldición, como bien dice el pastor, ¿verdad? Que ese pecado viene desde atrás, ¿verdad? Que se ha infiltrado en la genética del ser humano y que nosotros nacemos y somos a través de la enseñanza o a través del testimonio, vamos creciendo en un hogar con ese tipo de problemas, de circunstancias, de prácticas, ¿verdad? En este caso, bueno, la idolatría, que eso, bueno, la idolatría no es solamente tener un altar, como todos lo sabemos, y que usted lo debe saber, ¿verdad? La idolatría abarca muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, a veces con nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra terquedad, nuestro mal genio, eso es idolatría en nuestro corazón. Eso viene de nuestros padres, desde atrás, porque no nacimos con eso. Nacemos, sí, inclinados, el pecado está allí, pero fíjense ustedes, aunque nuestro padre sea iracundo, peleón, pues, chévere cambú, como decimos nosotros muchas veces, que sea el papa upa, nosotros no tenemos que imitar eso. Nosotros estamos decididos, así como hizo Gedeón, cortar, cortar. Cuando venimos a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos que la responsabilidad por su palabra de cortar con ese pecado, esa idolatría, sea como se llame, el pecado que lo está dando, que lo tenga a usted en cautividad. Amén. Eso quería ampliar lo que... Amén, gloria a Dios. Es correcto. Entonces, aquí ya para concluir, lo vamos a continuar la semana que viene, si Dios quiere, este interesante tema, y tenemos muchas bases bíblicas para sustentar todo esto que estamos conversando. Podemos ver entonces la principal responsabilidad o tarea que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret trajo cuando puso sus pies sobre este escenario terrenal, y vemos que Él vino fue a salvar a la humanidad, Él vino fue a liberar al hombre de la esclavitud del pecado y a deshacer las obras del diablo. Y usted y yo como iglesia entonces recibimos ese mismo poder, ese mismo dominio, esa misma autoridad con la que Jesús venció el reino de las tinieblas. Él la delegó sobre nosotros, sus verdaderos hijos, su iglesia, para que nosotros le demos continuidad a ese ministerio que Él comenzó, para que donde quiera que nosotros estemos y vayamos, también destruyamos las obras del reino de las tinieblas. Porque mira lo que Él dice en Juan 14, versículo 12, ya con esto cerramos. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Es decir, que si Jesús oró por los enfermos y se sanaban, usted también lo puede hacer. Si Jesús echó fuera demonios, usted también lo puede hacer. Si Jesús desató prodigios y milagros, usted también lo puede hacer, porque él lo está diciendo, las obras que yo hago, Él las hará también. Y después dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, porque yo, cuando termine de cumplir mi tarea aquí en la tierra, voy a ascender al reino de los cielos, me voy a sentar a la derecha del Padre y me voy a encargar de que todo aquel que haga o que cumpla con el ministerio que yo comencé aquí en la tierra, yo me voy a encargar de respaldarlo desde allá, desde el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Para la siguiente semana damos la segunda parte de este tema interesante. Yo me quiero ahora dirigir hacia todas aquellas personas que nos estuvieron sintonizando, que nos estuvieron siguiendo a través de las distintas redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestra página. Que están ahí conectadas. Para que usted entonces nos pueda
a ayudar a impulsar este mensaje hacia el último rincón de la tierra, y de esta manera nosotros podamos cumplir con esa asignación, esa tarea que el Señor nos entregó. Me quiero entonces dirigir hacia esas personas que entendieron el tema y que nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, pero quieren crecer, quieren dejar de ser esclavos del diablo. Pues yo te voy a invitar a que allí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojitos y repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, rompo con toda práctica de ocultismo, rompo con todo tipo de vicios y adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios, y ahora vas a poder contar con el respaldo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de todos los ángeles que están en el reino de los cielos. Amén. Si no tienes una congregación donde te puedan enseñar, donde te puedan revelar la palabra del Señor, te invitamos a que tú nos puedas sintonizar todos los domingos a la 1 de la tarde, hora canaria, para que de esta manera te conectes con nosotros y puedas recibir la impartición de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.